Entrevista. Y cuando son las 10 de la noche con 3 minutos y 44 segundos, yo saludo con mucho gusto a Denise Dresser. Ella es, analista política, conocida por todos y todas en este país y una de las voces más autorizadas para hablar no solo de temas nacionales, sino también internacionales. Denise, entiendo que estás en Ucrania. Estoy en Kiev, llevo varios días aquí. Despierto después de una noche interrumpida por ataques rusos de drones, misiles. Pasé la mitad de la noche en un refugio antiaéreo, como lo hace la mayor parte de la población, sobre todo cuando los ataques son tan intensos, porque en las últimas semanas la posición rusa se ha vuelto mucho más agresiva hacia Ucrania, como resultado de una Ucrania que está librando una guerra cada vez más sofisticada con drones, con inteligencia artificial, incursionando en territorio ruso y poniendo a Putin en una posición muy incómoda frente a su propia población, y por eso las represalias de los bombardeos que crecen. Son 3 años los que se cumplen desde la invasión rusa a Ucrania, Denise. Son 4 años, 4 de ya, hecho. sí, 4. Una invasión que, según Putin, iba a tomar Kiev en 3 días, y Ucrania resultó más resiliente, más innovadora, más capaz de resistir. Es una población con una enorme valentía que no va a rendirse nunca. Es interesante cómo Estados Unidos trató de obligar a Ucrania a firmar una paz que no le convenía, y Zelensky dijo que no. Ya es casi un año desde que Zelensky fue a la Casa Blanca, y esa escena recordada por muchos, Claro, y no, ¿cómo olvidarla? donde Trump lo humilla, ¿recuerdas? Sí, ¿cómo olvidarlo? Le dice, no tienes ninguna carta, o sea, no tienes nada con qué negociar. Y después de un invierno muy cruento, porque Rusia bombardeó las estaciones de producción de electricidad, Kiev estuvo sin calefacción, mientras la temperatura estaba a 40 bajo cero. eh, Ucrania resistió y ahora ha desarrollado uno de los ejércitos más modernos, más innovadores en Europa. Escuché hace poco a un líder de la OTAN decir, pues la OTAN necesita a Ucrania más de lo que Ucrania necesita a la OTAN. Qué interesante, Denise, porque justamente lo que pone sobre la mesa una declaración como esta es que, en efecto, digamos, el titubeo internacional, el primero, el segundo año, en realidad está haciendo una recalibración de cuál tendría que ser su postura hoy por hoy respecto a este conflicto, ¿no? Sí, yo diría que la falta de apoyo internacional, llamémoslo por su nombre. Biden en su momento les dio armas, pero de manera a cuentagotas. Hoy hay una gran falta de misiles Patriot, que son los únicos que pueden derrumbar a los misiles muy sofisticados que está usando Rusia. Rusia ya no solo manda drones Shahed con bombas, también está usando misiles de alta velocidad y gran capacidad de destrucción, y frente a ellos Ucrania no tiene defensas. Por eso hemos visto en las últimas semanas historias de cómo crecen las muertes de civiles, sobre Así todo en es. Kiev, en la capital, porque el sistema antiaéreo ucraniano, a pesar de ser muy bueno, no puede resistir. Entonces, a uno le avisan cuando viene ya un ataque aéreo. Te avisa por teléfono el gobierno, hay una aplicación, y tienes 10 minutos para llegar a un refugio. Ha habido ataques masivos de 800 misiles en 2 noches, por ejemplo.
y ahí sí la población se va al refugio, digamos, más popular, que es el metro. Yo estoy en un hotel que tiene un refugio antiaéreo donde dormimos anoche, pero tengo mucha curiosidad por ir a entrevistar a quienes duermen en el metro, porque al parecer, ayer no hubo un ataque tan brutal, pero porque Rusia espera unos días, tiene que reorganizar su armamento para volver a empezar. Suponemos que mañana o pasado. Anoche fui a un entrenamiento en un campo afuera de la ciudad de cómo tumbar a un Shahed. Hay pequeños grupos organizados por todo el país de militares que se dedican exclusivamente a eso. Es una guerra que se está librando ya de otra manera. Algo fascinante es que la invasión rusa está cambiando la manera en la cual se libran las guerras, porque como bien dices, obligó a Ucrania a David versus Goliat Así es. en esta coyuntura, a volverse un David que no tiene resortera, ya tiene drones y con ellos está ayudando a países árabes. El conflicto en Irán, por ejemplo, llevó a que muchas capitales llamaran a Kiev con la esperanza de que fueran entrenados también en equipo antiaéreo. Oye, Denise, pareciera que en este último año, particularmente la postura de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pues se modificó respecto a lo que parecía una alianza tácita con su par Vladimir Putin, y eso sí se ha modificado en este año, ¿no? Pues hemos visto posturas variantes de parte de Trump, porque recuerdas que él dijo, yo resuelvo este conflicto en 3 días, pues los voy a obligar a firmar la paz. E incluso hubo un memorándum de entendimiento que le mandó a Zelensky y Zelensky no quiso firmar porque muchos esperan que Ucrania esté dispuesta a ceder territorio a cambio de paz, que acepte, por ejemplo, que Rusia se quede con Crimea, que se quede con la parte sureste del país que está ocupada actualmente. Y eso no va a ocurrir. Habiendo estado aquí ya 3 veces, puedo decirte que Ucrania no se va a rendir nunca. Ucrania no va a aceptar una paz con concesiones porque significaría cederle territorio a Rusia simplemente para que luego avancen las tropas, se queden ahí y los vuelvan a invadir. O sea, Putin tiene esta idea de que Ucrania no tiene derecho a ser una nación independiente, que Ucrania le pertenece a la gran Rusia y él está obsesionado con recrear a esa gran Rusia antes de la caída de la Unión Soviética. Y Trump no logró su objetivo. Ahora dijo que no estaba dispuesto a seguir en las negociaciones. Entonces Zelensky ha tomado la iniciativa, envió una carta a Putin diciéndole que estaba dispuesto a una negociación directa, pero desde una posición de mayor fuerza. Algo fascinante en esta guerra ha sido las incursiones ucranianas en territorio ruso en las últimas semanas con drones armados y han atacado refinerías y centros de producción de electricidad, llevando la guerra por primera vez a territorio ruso y haciendo que la Así población es. civil pague el costo. Crimea se está quedando sin gasolina, se está quedando sin comida, hay filas interminables para conseguir gasolina a lo largo de Rusia, lo cual está poniendo a Putin en una posición en la que nunca había estado, que es una población rusa que durante años pues apoyaba una guerra que no conocía muy bien porque el control de la información en Rusia es muy severo. Y ahora ve crecer los costos o ve la guerra en casa y aumentará la presión contra un Putin a llegar a una conclusión, a llegar a un fin, porque Putin está dispuesto a seguir mandando a jóvenes rusos. Salió un reporte reciente
el promedio de vida de un joven enviado al frente ucraniano es de 3 semanas. Y si lo envían a lo que se llama the kill zone, o sea, esos metros que están en disputa en varios pueblos ucranianos, el promedio de vida es de 3 horas, porque del lado ucraniano están sentados chavos en camionetas peleando la guerra como si fuera una especie de videojuego, usando drones para ir soldado tras soldado tras soldado cuando intentan avanzar apenas unos metros, Yuri. Denise, antes de despedirnos, porque nos va a caer la guillotina en cosa de un minutito, ¿tú qué esperarías de postura del gobierno mexicano respecto a este que ya parece interminable? Tenemos 30 segundos. Déjame ir a la pausa y regreso contigo, Denise Dresser, desde Ucrania. Dame unos segundos. Espacio que te enseñará a invertir en tu futuro. Esta transparencia es fundamental para que el mercado inmobiliario mexicano siga creciendo a un ritmo importante. Inversiones inmobiliarias con Karim Gudjavi en Imagen Multicast. La noche avanza y con Yuridia Sierra al mando, siempre hay más de qué hablar. Continuamos. 10 de la noche con 17 minutos y 17 segundos. Estoy platicando con Denise Dresser, analista política. Doctora Dresser, te preguntaba antes de irnos a la pausa, porque han pasado 4 años desde que estalló este conflicto y México pues ha intentado por todas las vías no pronunciarse al respecto, ¿no? Sí, la primera vez que estuve hace 3 años entrevisté a Zelensky y recuerdo su reclamo al gobierno de México, porque la postura mexicana ha sido de neutralidad. Y ser neutral frente a la invasión rusa significa, en los hechos, apoyar la postura rusa, porque uno esperaría que México, y es lo que me dijo Zelensky, habiendo sido invadido, habiendo perdido territorio, entendiera lo que estamos viviendo y que se sumara a la lista de países, sobre todo europeos, que condenan de manera mucho más abierta, frontal y enérgica la postura rusa, porque no es un conflicto que estallara, fue una invasión. Aquí se conoce como the full-scale invasion, o sea, la invasión que lanzó Putin después de haberse apropiado ilegalmente de Crimea. Y esta invasión rompió el orden internacional, puso a la OTAN a la defensiva, ahora ha llevado a que se considere seriamente que Ucrania forme parte de la Unión Europea, porque en estas latitudes se siente que Ucrania está peleando la guerra en defensa de Europa, que Ucrania es la última línea de defensa antes de que Rusia invada Polonia o alguno de los países bálticos. Y México parece no entender la dimensión de ese conflicto. Y siento que López Obrador tenía una afinidad electiva por Rusia. Tan es así que hemos visto las invitaciones a los rusos a participar en nuestros desfiles militares en días patrios, cosas que serían impensables en otros países. Incluso recuerdo la embajadora ucraniana que se fue hace poco, también reclamaba que por qué México adoptaba esta postura, yendo en contra de toda una arquitectura internacional de Naciones Unidas y una serie de tratados de paz de los que México forma parte, y que México está violando las propias normas que dice apoyar de la diplomacia a nivel internacional, en este caso de Ucrania y Rusia. Denise Dresser, te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado esta conversación y por supuesto que estos micrófonos están abiertos para que nos digas cualquier cosa que tú veas y quieras compartir con nuestra audiencia en estos días. Te mando un abrazo fuerte hasta Kiev, allá en Ucrania. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio. Es muy importante que los mexicanos entiendan lo que está pasando a nivel global y ojalá podamos hablar antes de que me vaya, porque habré estado aquí una semana y tendré mucho más que contar. Pues me encantará volver a platicar contigo. Denise Dresser, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenos días desde aquí.